Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Qué bueno estar por acá de nuevo, comenzando esta semana en una compañía tan grata como la de todos ustedes, enterándonos de todo lo que va ocurriendo, disfrutando, conversando, dialogando, contándonos todos los chismes sabrosos. Así que delicioso que estemos aquí nuevamente y hablando de temas que yo creo que a todos nos ayuden a ir avanzando. Un saludo para Sandra Londoño, para Nati, Marjorie, Clara Zuluaga, qué bueno, un abrazo gigante para ti, para María Mercedes, El Paraíso de las Aves, María Teresa Uribe, en fin, saludos para todos ustedes y de verdad que rico verlos por aquí. Yaislo, Amanda Sofía, el compadre Lotero también por acá. Así que bueno, muy bienvenidos todos. Vamos a tocar un tema bien especial que es el de las innovaciones y la creatividad. Esto es bien interesante porque nos invita, nos reta a que busquemos muchas opciones dentro de lo que nos ocurre en el día a día, y dentro de esas opciones seguramente que hay cosas que van marcando pausas fundamentales, no solamente en nuestra vida, sino en la vida casi que de todos los seres humanos. Ustedes se imaginan todo lo que debió haber ocurrido en un momento determinado cuando hablábamos de los teléfonos inteligentes como casi que un sueño. Veíamos eso por allá, a algunos les tocó en los supersónicos. Bueno, a mí me contaron esas historias, realmente a mí no me tocó, yo soy... Bueno, ahí ya había una mención a los teléfonos inteligentes, ni soñar con estos smartphones hace muchísimos años, y sin embargo hoy vemos que es una realidad. Por ejemplo, pensar en las famosas memorias USB que hoy están disponibles. Antes teníamos que almacenar, imagínense, todos esos datos en cosas realmente estrambóticas desde el punto de vista de lo que significaban, ocupando espacio y demasiado peso físico inclusive. Y hoy sabemos que en una memoria tan pequeña podemos almacenar casi que la historia completa de toda nuestra vida fácilmente. Mencionar cosas como el GPS, hoy se nos hace muy común, pero ustedes se imaginan lo que fue pensar en que alguien pudiera orientarse a través de una aplicación en el móvil y decir voy a tal parte y simplemente colocar una dirección y que no solamente lo vaya llevando, sino que lo lleve por la vía más expedita. Insisto, son cosas que a veces nos parecen demasiado sencillas, pues porque ya las vivimos en el día a día, pero para haber llegado allá tuvieron que ocurrir muchísimas cosas. Lo propio ocurre, por ejemplo, cuando se estudia el genoma humano, todo lo que se ha logrado descifrar del genoma humano a través de la identificación de ese código genético, descubrir nuevos materiales como el grafeno, que es extraído del grafito. El grafito se utiliza hace muchísimos años, este es el mismo material que se utiliza en un lápiz común, pero resulta que para separar esa capita de grafeno se requirieron muchas tecnologías que hoy nos permiten soñar inclusive con tener, digamos, renovar retinas de pacientes que no soñarían con ver nunca jamás en la vida, o tener un material que es tremendamente maleable, flexible, transparente, que logra generar muchísimas posibilidades en el desarrollo humano y de las tecnologías. O aplicaciones como el Bluetooth. Era casi impensable pensar que pudiéramos decir alguno de estos instrumentos, Alexa, enciéndete. Eso era una cosa absolutamente impensable, y hoy sabemos que podemos colocar un equipo de sonido sintonizado con nuestro iPhone y, en fin, todas estas cosas que pueden ocurrir. Los autos eléctricos antes nos parecían una fantasía. Yo creo que muy pronto, seguramente en esta próxima década, casi que vamos a desplazar los autos que se conducían a través del diésel o de la gasolina, y seguramente vamos a ir ayudándonos de estas cosas para poder ir avanzando. ¿Qué decir de un corazón artificial? El primer marcapasos pesaba algo así como 60 kilos, ustedes se imaginan. Yo creo que se infartaban era de cargar el aparatico pero hoy estamos construyendo marcapasos que pueden tener el tamaño de la mitad de un grano de arroz a través de nanotecnología, cosas completamente impensables. Lo propio con las impresiones 3D, que ya nos dijeron todas las posibilidades que tienen. ¿Qué decir como una aplicación como la del Kindle, que nos permite casi que bajar toda una biblioteca universal en apenas un aparatico menos del tamaño de un portátil, o esto,
¿Qué tal que no tuviéramos estos lentes? Esto sería una verdadera tragedia para muchos de nosotros a partir de cierta edad. Cosas como las calculadoras también, que antes casi que nos hacían pensar en 50.000 horas invertidas para hacer un cálculo que hoy resulta tremendamente elemental y que se hace en fracciones de segundo. Antes yo me acuerdo que el Ananías contaba con el ábaco y eso se le perdían las cuentas cada ratico y tenía entonces que apoyarse en todos ellos. Fíjense cómo ahora hoy cambiamos por cosas tan elementales como esto y nos dan resultados casi que de inmediato. Por supuesto, eso lleva a que haya evoluciones muy complejas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué ocurre con la innovación? La innovación podemos experimentarla a través, por ejemplo, de las organizaciones o del marketing en ciertas empresas o de los procesos que pueden ser técnicos o productivos o cualquiera de estas cosas, o por ejemplo también en los productos ya como tal, entonces aplicar todas esas posibilidades que existen a través de la innovación. Hay una técnica que se llama el design thinking, que es algo así como pensar en diseñar de una manera completamente distinta, y eso implica seguir una serie de pasos. Ellos lo resumen básicamente, quienes han trabajado con este tipo de tópicos, en 7 pasos fundamentales. Lo primero, definir hacia dónde queremos dirigir aquello que estamos pretendiendo realizar, es decir, hemos identificado perfectamente qué es aquello a lo que queremos llegar, tanto en el plano individual como en el plano social, como en el plano de la empresa, como en el plano de mi propia empresa, que es mi vida, o en el producto final que queremos llegar a obtener en algún momento determinado. Por supuesto, una vez identificado, viene una segunda fase fundamental, que es la de investigar, mirar qué cosas hay relacionadas con esto para empezar a ahorrarnos tiempo, porque precisamente ya algunos han avanzado, a lo mejor no orientados hacia los mismos propósitos, pero en algún momento se cruzan todas aquellas relaciones que vamos haciendo y van permitiéndonos que al investigar vayamos generando nuevas ideas, y ese sería el tercer paso, y esas ideas generalmente pueden partir de las ideas individuales, pero también de las ideas grupales, en lo que normalmente suele ser mucho más útil. Y entonces ahí viene un cuarto paso, que es el de prototipar, generar prototipos de cosas muy sencillas, generalmente más elementales, que nos permitan llegar a un propósito también supremamente claro. Es de anotar que aquí caben, por ejemplo, las famosas lluvias de ideas. Supongamos, vamos a inventarnos, yo qué sé, un llavero especial. Entonces, cada uno de los que están participando en ese proceso lanza una sola palabra en relación con ese llavero nuevo. Alguien puede decir color, y entonces pensará en un llavero colorido, pero otro puede decir luz, otro puede decir llave maleable, otro puede decir llavero en madera, cualquiera de esas cosas, y al final lo que se hace es juntar todas esas ideas y ver cómo sale de ahí como si fuera una poesía. Por ejemplo, alguien quiere crear una poesía, pongámoslo ahí, y entonces puede decirse, yo digo una palabra, lluvia, el otro dice amor, el otro dice esplendor y el otro dice tarde, ¿no? Y entonces alguien puede construir un poema a través de eso y decir, en aquella tarde lluviosa en que el amor salía a flote a través de mí, empezó el amor a manifestarse, y así empezar a construir cosas a partir de cosas que parecieran no estar correlacionadas una con otra, pero que cuando se juntan empiezan a tener un sentido, y eso es la hilación, para lo que se requiere que ahí sí las neuronas empiecen a interconectarse unas con otras, porque hay unas neuronas que tienen que ver más con lo concreto, con lo racional, con lo que se puede definir y objetivar muy fácilmente, pero hay otras que tienen que ver con lo que nunca se nos hubiera ocurrido, a veces inclusive cosas que parecieran absurdas. Después de ese cuarto paso de hacer prototipos de esto que queríamos hacer, supongamos salió este llavero y este otro llavero y este otro llavero en el ejemplo que poníamos, ahí sí empezar a pulir y cómo una idea puede complementar aquella para finalmente sacar un producto común que nos permita saber que a través de ese ejercicio estamos creando una cosa completamente distinta.
viene entonces la fase de elección. Elegimos este porque tiene estas características, pero viene la implementación, donde luego se perfecciona cada uno de estos componentes para finalmente obtener un aprendizaje y decir, el producto fue hecho y a partir de este momento lo podemos sacar al mercado con muchas otras técnicas que también vienen a implementarse ya dentro de esa capacidad innovadora y creativa, pero en el marketing específicamente. Antes alguien vendía puerta a puerta, ahora casi que eso sería pues el absoluto unga unga, y entonces para eso están las redes sociales con las que nunca hubiéramos pensado que era posible vender algo, o el internet, la internet, porque recuerden es una red, o porque estamos utilizando otros canales de difusión. Por supuesto que sigue el boca a boca siendo uno de los principales implementos en el proceso del marketing como tal, así que aunque vayan desarrollándose muchísimas tecnologías, hay cosas que quedan y que serán casi que perennes mientras el ser humano tenga esta manera de relacionarse y de encontrar con el otro y en el otro el complemento ideal para lo que está buscando en su proceso. Entonces, dicho sea de paso, precisamente la innovación y la creatividad son un proceso. Esto no ocurre de un segundo a otro, a menos que vengan ideas realmente inspiradoras, y generalmente suelen ocurrir cuando hemos sembrado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un pensamiento semilla, es decir, algo que nos permitió llegar a aquellas conclusiones de una manera muy, muy significativa, pero, ojo, habiendo tenido por lo menos en mente hacia dónde queríamos llegar, y sembramos ese pensamiento semilla, por ejemplo, al momento de dormir, al momento de encontrarnos con nosotros mismos y al generar esa conexión entre el cerebro y el corazón. Hoy me decía una paciente que por qué no volvíamos a hablar de la intuición, y eso seguramente que lo haremos, pero eso es precisamente la intuición, conectar el corazón con la mente para que el corazón no solo atesora la mente, sino que genera un movimiento benéfico, no solamente para uno como individuo, sino para la sociedad, porque sin duda, si lo que estás elaborando, si lo que estás creando, si lo que estás innovando va en favor del desarrollo de esta humanidad, vamos a lograr cosas infinitamente mayores. Entonces, ¿a qué le podemos aplicar esta capacidad de innovación y de creatividad? Pues pudiéramos decir que a dos grandes cosas: a productos o a situaciones. Por supuesto, cada una de estas cosas se pueden descomponer en muchos subtítulos más, en muchos subgrupos más, y entonces vamos a encontrar allí muchísimos motivos para estar siempre alertas y con el reto de crear cosas completamente distintas. Implica esto entonces, primero, cambiar ideas y cambiar el cómo pensamos. Generalmente nos hemos basado en modelos que hemos tratado de emular o imitar en un momento determinado, pero la innovación y la creatividad implican conectarse con el arquetipo del destructor y el constructor. Para quienes no vieron esta serie de los arquetipos, los remito a que lo busquen ahí en el canal de YouTube o aquí mismo en el Instagram, que quedaron grabados en esa serie de los arquetipos, y se llama así: el destructor y el constructor, y de ahí vamos a sacar muchísimas cosas muy interesantes. Pero la característica de estos dos arquetipos es precisamente la autenticidad, es decir, que cada uno de nosotros pone su nota específica, y a través de esa nota específica vamos diseñando, vamos creando cosas completamente distintas que van haciendo que por fin apliquemos aquella frase que me dijeron alguna vez: los cuerdos jamás historia hicieron. A veces nos privamos de crear muchísimas cosas porque nos parece una locura, o simplemente porque nos da temor a que seamos juzgados, porque este sí está loco, ¿cómo se le ocurre que va a pensar en eso? Eso es imposible, prácticamente, como usted lo dice, Cristina, esto no se puede hacer porque nos enseñaron a que en un momento dado las cosas se hacían y no más de esta manera, y nos damos cuenta que perfectamente es posible modificar esa visión de las cosas, y empezamos a darnos cuenta de que si pensamos en grande, si le apuntamos a cosas realmente, yo diría, salidas de lo común, vamos a llegar precisamente a logros que a lo mejor en ningún momento pensamos que íbamos a llegar en un momento determinado. Eso implica también entonces, ojo, hacer equipo, y esto es muy importante. Yo les confieso, a mí me costaba muchísimo hacer equipo, muchísimo,
porque yo creo que yo venía con una tara desde mi primaria, porque cuando nos ponían a hacer trabajos en grupo, pues yo tenía como un sentido grande de la responsabilidad. No era el nerd ni nada de esas cosas, pero a ver, modestia aparte, solía ser buen estudiante, ¿no? No podía ser de otra manera, porque fíjate, eso ya está inscrito en tus genes cuando sos argentino, ¿no? No, la verdad es que me iba bien, pero me daba mucha piedra, entre comillas, como decimos aquí los paisas, que los trabajos grupales los terminaba haciendo yo, porque si no, los compañeros no se movían a hacerlo, y entonces me tocaba incluirlos al final en el trabajo. Fue hecho por tantos y tales y tales y tales, pero no me gustaba el trabajo en grupo, y digamos que fui generando una cierta fobia por ello, hasta que mucho más adelante en la universidad yo creo que entendí la importancia de asociarse, de entender que había otras visiones mucho más enriquecedoras si son juntas, y empecé a entender que en este proceso de socialización había una cosa fundamental, y era que cuando escuchábamos opiniones, mirábamos opiniones de otros, empezábamos a engrandecer nuestra capacidad de generar conexiones, precisamente porque a alguno se le ocurrió algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido, y entonces traigo esto para lo que yo estaba pensando, lo uno con ese pensamiento y lo proyecto posiblemente al pensamiento del otro, y empezamos ahí sí a hacer verdaderas interconexiones. En ese trabajo en equipo también se asocian, ojo a esto, no es simplemente que nos reunamos con unos amigos a generar ideas, que por supuesto es importante, pero cuando estamos haciendo eso significa que se están asociando también neuronas que tienen que ver con la conectividad con otros, y empieza a secretarse la vinculina u oxitocina, y eso implica entonces que nos apasiona ya encontrarnos con el otro, a ver, bueno, ¿y cómo le metemos esto? Y de pronto este dice una cosa y el otro dice otra cosa, y cada uno va aportando en ese proceso final. Lo otro es que en ese mismo instante se están activando zonas que tienen que ver con lo motor, por ejemplo, pero también con la visualización en la corteza occipital, donde normalmente son reflejados los objetos que vemos físicamente a través de nuestros ojos, pero donde también se crean imágenes de cosas que estamos nosotros visualizando en un momento determinado, como si las estuviéramos teniendo ahí al frente. Es decir, que esa corteza no diferencia del objeto real allí presente. Por eso el niño tiene esa capacidad innovadora y creativa tan intensa, que infortunadamente vamos capando o castrando en la medida en que van creciendo estos niños, y les vamos quitando la posibilidad de que expresen muchas de sus cosas, ¿no? Para ellos es perfectamente normal ver volar un elefante amarillo. Si nosotros nos dicen como adultos esa expresión, pues estamos locos. Primero, un elefante amarillo, y fuera de eso que huele, pero en la imaginación de un niño es perfectamente posible que ocurra, y eso implica entonces que no se detienen en esa capacidad creativa. Hoy conversaba con una niña, fue muy especial, porque yo no la veía, ya hoy tiene 19 años, yo no la veía desde que tenía como tal vez 9 añitos, y recuerdo que por esa época era bien intensa, y entonces en el consultorio, para que estuviera tranquilita, yo la ponía a pintar, y una vez la puse a pintar una imagen. Ella pinta un rostro de alguien sacando la lengua, me encantó, y hoy que pido la historia antigua para de nuevo volver a hacer ya una historia digital, me encuentro que en esa historia que hacíamos a mano y que guardábamos tan juiciosamente, había ese dibujo. Eso fue fenomenal, porque ella me decía, no puedo creer, no entiendo por qué la hice sacando la lengua, así estaba la carita que había pintado, y ella se había puesto y se había autorrotulado con su nombre ahí, yo soy tal, y entonces sacaba la lengua, y todo eso. Se moría de la risa. Pero entonces aprovechamos eso, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Me dice, yo estoy estudiando negocios. ¿Y por qué estás estudiando negocios? Pues no sé, doctor, desde pequeñita a mí me gustaba muchísimo crear negocios, y yo le decía a mi mamá, voy a vender estas pulseritas, y yo voy a vender esto, y voy a poner una tienda de esto, y quiero hacer un restaurante de todo esto, y eso se lo decía cuando pequeña. Entonces ella dice, hoy se realicen sus negocios, encuentra tantas cosas que hacer, pero fíjense lo importante, esas asociaciones que se van creando en el subconsciente en un momento determinado de la vida, y por alguna circunstancia que generalmente evoca esas experiencias, se desarrolla una idea que puede ser la idea genial de la vida misma, y que nos va a llevar a que a veces tengamos que hacer un paso fundamental, que es ignorar lo que sabemos, porque al ignorar lo que sabemos estamos haciendo como una especie
reseteo que nos evita condicionarnos y que nos evita quedarnos apenas en el inicio de muchas obras, y que esto a su vez nos va a permitir que muchos errores que vayamos cometiendo nos vayan a conducir a ese algo que estamos buscando. Entonces, lo primero es no temer equivocarse. Por supuesto, eso implica que tiene que haber un progreso también de tipo tecnológico y también a la par un progreso, yo diría, en el plano espiritual, porque cada uno tiene que aportar también de lo que es en su esencia y de aquello a lo que le ha venido sumando experiencia tras experiencia para ahora proyectarse de una manera mucho más integral. Tener metas claras en el proceso de la creatividad y la innovación es fundamental, porque normalmente eso implica que a través de esas metas claras a las que queremos llegar, nosotros generemos, ojo a esto, procesos simples. Cuando nos complejificamos, cuando volvemos muy complejas las cosas, solemos enredarnos en las minucias y generalmente de ello no se deriva nada bueno, y por eso entonces la idea para no complejificarnos también significa o implica más bien rodearnos de gente que resuene con lo que estamos haciendo, es decir, que vibre en el mismo plano emocional, que goce, que se la disfrute, que no se le convierta en un trabajo, porque el trabajo normalmente implica desgaste, sino en una oportunidad maravillosa para gozar, para excitarnos, para producir todas esas hormonas del placer que hacen que cada uno esté en un grado de vibración tal que sin duda empieza a elevarse esa vibración a un plano superior y nos permite conectarnos con esa fuerza mayor que es el espíritu, pero que también es ese campo cuántico que está esperando a que nosotros toquemos la tecla adecuada para que descienda de ese plano universal una cosa que ya nos permita concretar. Encontrar razones de vida en cada cosa que vayamos innovando y creando, y esto es fundamental. Alguna vez conversaba con un paciente que decía: médico, yo lo tengo todo, yo económicamente ya me podría sentar, a pesar de ser un tipo muy joven, tendría por ese entonces unos 45 años, decía: yo me podría sentar ya el resto de mi vida, no tengo mi futuro económico garantizado, pero no me siento feliz, yo no me siento pleno. Y entonces lo que lo invitamos fue a que rediseñara lo que él hacía a través de esa empresa, que era una empresa de importaciones, y le dije: pues rediseña eso de tal forma que tenga cupo una actividad de servicio en lo que estés haciendo. Cuando hicimos eso, entonces, ¿qué ocurrió? Que él empezó a encontrar verdaderas razones de vida para, a través de eso, de ese servicio que quería prestar, le empezara a dar colorido a aquello que estaba haciendo. Entonces ya sus importaciones se convirtieron en algo emocionante, porque sabía que un porcentaje de eso él lo destinaba a una obra social que comenzó en un momento determinado, y que casualmente con él conversé tal vez hace unos 2 o 3 meses, después de no verlo también hacía mucho tiempo. Él me decía: ahora recojo los frutos de eso. Hoy en día veo muchos de esos niños a los que yo ayudé graduándose en universidades, haciendo cosas parecidas a las que yo hice en un momento determinado. Es decir, que tu obra se vio reflejada por esas neuronas en espejo de los niños que en un momento determinado necesitaban de esa pequeña ayuda, pero que fue una gran ayuda en su momento, tal vez pequeña para él, pero grandísima para el que lo estaba necesitando, y lograron llegar a lo que llegaron. Por eso entonces tenemos que tener en cuenta que si hay una razón de vida detrás de aquello que estamos tratando de imaginar o crear, sin duda el camino se despeja, porque ahí sí el universo conspira, porque, como dice Chopra, ahí las cosas se disponen para que podamos llegar más fácilmente a esto que nos trasciende y que va en pos de un bien mayor. Eso implica también conectarnos con el cerebro flexible. Acuérdense que existe una cosa que se llama la plasticidad cerebral, y eso implica también que tengamos una especie de, llamémoslo así, de gimnasia cerebral al momento de crear o innovar. Eso implica que reactivemos conexiones que estuvieron por allá archivadas hace mucho tiempo y que de pronto uno las despega. Miren, yo les pongo un ejemplo. Hace algún tiempo un amigo me contaba una experiencia muy especial. Él me decía: ¿cómo te parece, hombre, que saqué mis zancos? Yo creo que muchos de los que están aquí ni siquiera saben qué es un zanco.
Era como una especie de escaloncito en un par de varillas y uno se apoyaba los pies ahí, entonces quedaba mucho más alto. Y esos zancos, es que yo los describo porque yo creo que a muchos de la generación actual no les tocó jugar con ese tipo de cosas, pero bueno, eso parece que completamente elemental. Resulta que este hombre sacó los zancos después de 30 años de no usarlo, le dio por empezar a montar en ellos, por supuesto eso le costó 50 caídas antes de llegar a cosas, pero él decía, yo disfruté como un niño en ese momento y cuando empecé a gozar como yo gozaba de niño con esos zancos, se me vinieron una cantidad de respuestas a ideas que yo había planteado para algo que tenía que desarrollar. Era como si el niño pequeñito me estuviera soplando, me estuviera dictando qué era lo que yo tenía que hacer para que a partir de ese proceso yo encontrara las posibilidades de llegar a algo mucho más interesante y entonces ya pudiera no solamente generar una idea, sino creer en ella como cree el niño ciegamente y comenzar a partir de algo tan elemental como esto que les estoy describiendo. Así que ese niño normalmente no tiene miedos, ese niño está empoderado, ese niño no tiene límites, no encuentra muchas veces al punto de que como no encuentra límites, mucha gente se horroriza porque de pronto va a ocurrir alguna cosa y resulta que el niño es atrevido y no le importa y sigue avanzando en su proceso para empezar a generar su propia lluvia de ideas que si se conecta con la de los otros niños, ustedes ven que van creando toda una escena, toda una película. Y en eso consiste el proceso de innovación, en crear una nueva película a la que si se le meten muchos detalles al escenario, pues va a facilitar hacer muchas más conexiones de esto con aquello, que si simplemente se pone una idea absolutamente acartonada y en una única dirección posible. Por supuesto hay que enfocarnos, pero en ese enfoque darnos cuenta que existen variantes que pueden enriquecer perfectamente todo este proceso que estamos llevando a cabo. Eso implica entonces que tengamos una especie de, llamémoslo así, espacio colaborativo, donde todos tengamos una intención clara si se trata de un contacto con el grupo para llegar a ese tipo de propósitos, pero también que cada uno de nosotros tenga una especie de incentivo, que no necesariamente tiene que ser el económico o el material, el incentivo puede ser simplemente alguna actividad de servicio. Yo me divierto tremendamente haciendo estas cosas que estoy haciendo con ustedes, porque para mí el incentivo mayor es escuchar después a alguien que me dice, no te imaginas cómo se modificó mi visión de la vida o cómo me mejoré a partir de ese tip que diste en una de estas charlas o cómo pude yo enviarle. Hoy justamente antes de llegar me llamaba una señora y me dice, es que me encanta porque últimamente se me está convirtiendo en una expresión muy repetitiva. Me dije, Alejandro, yo soy tal, no te conozco, pero duermo contigo todas las noches. Y ese duermo contigo es que se va arrullando, digámoslo así, viendo el video a través del Instagram y va captando muchas cosas. Pues bien, a alguien le recomendó que viera mis videos y hoy me decía, yo ya sé qué es lo que tengo por la descripción de lo que has hecho, ya te voy a llegar como muchos de los que han llegado a tu consultorio haciéndote un diagnóstico, pero como no soy experta en eso, yo quiero que me afines un poquitico este motor de calibración que me está llevando a tener ideas locas, pero eso es una maravilla porque eso implica simple y llanamente entrar en lo que se llama el modo flow. Fluir significa entonces permitir que las ideas vayan corriendo, que vayan pasando y contemplar esas ideas, no detenerse específicamente, sino hasta que sean lo suficientemente llamativas, pero sin embargo estar en esa posición del observador, que sin juicio ni crítica se permite abrir su condición de mirar más allá. Así que hay que tener una especie como de empatía con aquello que verdaderamente necesitamos, para que eso precisamente sea lo que nos permita llegar a la concreción de esos sueños, de esas expectativas y sin llegar a un límite de imaginación. Es decir, que la imaginación aquí va a ser infinita y por supuesto nunca vamos a terminar de conectar con aquello que es perfectamente posible que nosotros realicemos. Entonces, luego viene una cosa fundamental, no basta con crear e innovar, sino que hay que hacerle una especie de marketing, de eso hablaremos más adelante en alguna de estas charlas, un marketing que nos permite entonces que esto que creamos realmente llegue a quienes tenga que llegar de la mejor manera y por supuesto, bueno, si hay un usufructo, pues bienvenido sea, hay que ser generosos también al momento de recibir. Por eso es muy importante que
entendamos que este proceso de la innovación y la creatividad es más de explorar que de planificar. Muchas veces cuando planificamos nos metemos en ese plano cartesiano que no nos permite alejarnos de lo concreto, de lo que ya teníamos como paradigmas o modelos, y aquí implica generar verdaderas disrupciones que rompan con las reglas existentes y que nos permitan a nosotros generar eficiencia y eficacia al momento de poner a prueba nuestras posibilidades. Eso implica, por supuesto, un riesgo, pero el mayor riesgo es no innovar, y si no pasó nada, pues no pasó nada, y no ocurrió absolutamente nada catastrófico, simplemente implica que cada uno se dio cuenta que era perfectamente posible intentarlo. Por eso alguien decía que el fracaso es parte del éxito, pero también ojo a esto, porque el éxito puede ser parte del fracaso. Hay gente que se engolosina con un propósito, una meta o una nueva creación que tuvo, pero se engolosina a tal punto que se le olvida que esto tiene que estar dinamizándose y renovándose, porque si no va a llegar algún día en que la evolución desplace aquello que creamos. Yo les pongo un ejemplo bien claro. Cuando llegó Blockbuster, a muchos de ustedes tampoco les debió haber tocado. Ese Blockbuster eso fue lo máximo. Yo recuerdo que cuando llegó a nuestra ciudad eso fue casi como el suceso, pues, donde uno iba a alquilar películas, aquellas yo creo que eso era en VH o en Betamax, yo no me acuerdo ni siquiera cómo era eso, pero eso era pues el boom total. Sin embargo, esta gente se quedó ahí y pensaron que a pesar de los avances de la tecnología esto no iba a ser desplazado nunca más, y fíjense que ya hoy esos sí son verdaderos unga ungas y ya no están ahí presentes. Ya entonces el que pregunte por algo como una película de esas es porque es de otro planeta o simplemente no entendió dónde estaba todavía, y ni qué decir de todas las posibilidades que tenemos para encontrar precisamente los mismos productos, pero que tienen algún tipo de diferenciación, porque si no se diferencian esos productos son lo que en el marketing se llaman los commodities, que francamente lo único diferente que tienen es el precio, y que a la gente no le importa si es este cepillo de dientes o aquel, simplemente a ver cuál es más barato, a menos que haya una característica de diseño o de creatividad o de innovación completamente novedosa, y valga la redundancia, pero eso implica entonces que cuando no somos capaces de aprender de todas estas experiencias, el éxito también nos puede condenar al fracaso, y es allí donde a veces nos olvidamos de que hay que aprender. Así que en el error nosotros decimos nos fue mal y muchas veces huimos, pero en la autenticidad está la capacidad de ser coherentes y de seguir buscando a través de ese destructor y constructor para que destruyamos lo que estaba como paradigma y a partir de eso creamos nuevas cosas. Ahí viene el constructor que se da cuenta que era perfectamente posible añadirle cosas nuevas. Esto implica mucha perseverancia y la invitación es entonces a que meditemos en esos procesos. Vamos a terminar esta charla de hoy precisamente haciendo una pequeña meditación. Nos llevamos las manos a nuestro corazón, respiramos lenta y profundamente. Y en esto también nosotros podemos ir innovando nuestros métodos de respiración. A algunos les queda más fácil respirar en 4 tiempos al inspirar y al expirar en 8 tiempos. Es decir, si alguien lo quiere contar en segundos, puede contar 4 segundos al inspirar, 8 segundos al expirar. Al expirar, no al expirar, sino al expirar. Expirar con ese. Respiramos profunda y lentamente. En esa misma medida, cuando inspiramos, podemos llenarnos de ese aliento que nos invita a precisamente conectar con nuestra capacidad innovadora, y al expirar soltamos aquello que ha representado hasta ahora una serie de lastres que hemos cargado precisamente porque los identificamos como patrones inmodificables y que a lo mejor evitaron que llegáramos a cosas infinitamente más grandes. Así que vamos a depositar ahora un pensamiento semilla en nuestro corazón, que por supuesto es la palabra innovación. Y esa innovación, en la medida en que la vamos repitiendo mental o verbalmente, la vamos llevando específicamente a ese algo
que nos tiene pendientes en este momento o al que le quisiéramos encontrar una solución o una visión completamente diferente, bien sea en su aspecto personal, en su salud, o en su empresa, o en la relación con su entorno, o en la necesidad de crear algo que les está haciendo falta para resolver algún inconveniente u obstáculo que se está manifestando en su camino. Respiramos entonces lenta y profundamente mientras llevamos esa palabra semilla, ese pensamiento semilla, que en este caso es innovación. Y nos repetimos esa palabrita mentalmente varias veces, de manera fluida, tranquila, serena. Casi que eso de inmediato empieza a generar conexiones con otras palabras o con otras imágenes. A mí se me viene, por ejemplo, en este momento, cuando digo innovación, el niño, ese niño interior que empieza a gozar y a disfrutar y que mira hacia arriba como construyendo su propia historia y generando todas las cosas que necesita alrededor de esa historia maravillosa que va enriqueciendo con cada experiencia que va creando en su imaginación y que va generando como posibilidades de hilarse luego. Y estoy seguro que eso va a responder a alguna pregunta que yo estoy haciendo en este momento en un tema específico. Es como si ese niño interior, de nuevo, respondiera a esa inquietud que yo como adulto tengo en este momento respecto de un tema específico. Y respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Y otra vez más. Y recuerden, en la medida en que vamos haciendo este ejercicio, aquí ustedes lo hacemos en un tiempo infinitamente más breve por razones de tiempo, pero es importante que vayamos entendiendo todo lo que nos está generando este movimiento interior. Un saludo a Irma Aguilera, a Patricia Restrepo, a Prana, a Ofiri Barra, a Florinda, a Xiomi Sánchez, a Carlos González, a Luchi López, qué bueno verte por aquí, Beatriz Elena Ramírez, Marta Cecilia, Lady de Gómez, Andrea Alejandra, en fin, a todos ustedes de verdad un abrazo gigante. Ojalá pongamos esto muy en práctica. Juan Mejía, rato que no te veía por aquí, Blanca Arango, ¿quién más por aquí? A ver, ¿quién más? Estela Giraldo, Alicia Cortés, qué bueno, una colega maravillosa, extraordinaria, Ligoni, Cariocanat con todos sus corazoncitos, Ceni, me encantan todos esos corazones, El Paraíso de las Aves, Beatriz Elena Ramírez, Sandra Moncada, Andrea Alejandra, Margarita Benítez. Bueno, las gracias son realmente para ustedes. Recuerden, esto nos queda ahí en el Instagram TV, nos queda en el canal de YouTube. Compartamos mucho esto, sigamos gozándonos, porque esta es la fuente de todas estas historias que yo les cuento. Gracias a ti, Sor Delgado, también. Es muy especial que al compartir todo esto encontramos que cada uno de nosotros puede ser un multiplicador. Clara Zuluaga, un abrazo gigante para ti. Mechas Lo, bueno, saludos a todos. Nos vemos, Dios quiere, Fango 333, El Paraíso de las Aves. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Abrazo gigante. Insistan mucho, perseveren mucho con esta palabrita innovación y agréguenle lo de la creatividad y se van a dar cuenta que van a responder muchas de sus inquietudes que estaban esperando precisamente que su mente se aquietara, que encontraran esa paz interior para generar el momento específico y ahí sí conectarse con lo verdaderamente esencial. Saludos pues a todos, nos vemos el próximo jueves 6:30 de la tarde. Chao, chao.